noches. Canal Antigua nuevamente tiene el agrado de presentar en esta oportunidad el primer debate de candidatos a diputados para el Congreso de la República. Nos sentimos muy orgullosos de ser los anfitriones de este auténtico ejercicio democrático, cuyo único propósito es proveerle a nuestra audiencia, la ciudadanía de Guatemala, elementos de juicio para tomar la decisión del voto con mayor criterio. La exposición de los planes de los aspirantes a ocupar una curul en el Congreso, la discusión respetuosa de las ideas, el contraste entre una visión política y otra, nos enriquece a todos. En Canal Antigua, líder en noticias y líder en opinión, comprendemos de esa manera nuestro papel, nuestro compromiso con Guatemala como medio de comunicación. Por eso, nos comprometemos a ser el foro de las discusiones más serias, más edificantes y más responsables para el futuro del país, estando únicamente a 5 semanas de la elección presidencial de alcaldes y diputados para el Congreso y Parlacén. En esta oportunidad, los candidatos invitados a este debate fueron los postulados en primer casilla del listado nacional por cada partido o en su lugar el segundo puesto de ese listado. La convocatoria se realizó a todos los candidatos a diputados el mismo día. Asimismo, como de manera conjunta, se les entregó a cada uno de ellos las condiciones y formato de este debate. Los convocados fueron 6 partidos con más alta mención de voto a la pregunta siguiente: ¿por cuál partido piensa votar para diputado en la próxima elección? Estos resultados fueron presentados a finales del mes de julio públicamente en todos nuestros programas de opinión en Canal Antigua. Por ello, doy la bienvenida al candidato y actual presidente del Congreso, Roberto Alejos, de la coalición UNE Gana. Bienvenido, diputado. A la actual diputada y candidata por la coalición Viva por Guatemala, Viva Encuentro por Guatemala, Ninette Montenegro. Al candidato del partido Creo, Jorge de León. Al candidato del Partido Patriota, Oliverio García. Al candidato del Partido Unionista, Mariano Rayo. Al candidato del Partido Líder, Edgar Axip. Bienvenidos, candidatos. Agradezco a los candidatos presentes su asistencia para que puedan compartir y debatir sus ideas y sus proyectos legislativos. De igual forma, agradezco a las personalidades presentes, a los miembros de la prensa nacional, a los representantes de las misiones diplomáticas acreditadas en el país, y asimismo informo que nuestras redes sociales de Facebook y Twitter y nuestra página de internet se encuentran habilitadas. También quiero destacar que en esta oportunidad estamos en transmisión directa para la comunidad guatemalteca en Los Ángeles, California, a través del canal KNLA 20 de Los Ángeles. Sin más preámbulo, los dejo en compañía con los moderadores de este debate, la periodista Claudia Méndez Arriaza y el director de noticias de Canal Antigua, el periodista Juan Luis Font. Muchas gracias, sean ustedes bienvenidos. Buenas noches, bienvenidos a todos a esta transmisión especial del Canal Antigua que busca desarrollar el día de hoy el gran debate de candidatos a diputado al Congreso. Claudia, estamos listos para ir a una brevísima pausa y volver dentro de muy poco con la primera ronda de preguntas y una breve explicación respecto de las normas que habrán de regir este debate. Para empezar, señores, agradecemos muchísimo sus aplausos, pero a partir de la siguiente ronda de preguntas, esos aplausos y esas expresiones de ánimo para sus candidatos deben desaparecer. Vamos a la pausa, ya volvemos. Especial de Canal Antigua, el gran debate de candidatos a diputado al Congreso de la República. Vamos a arrancar con una pregunta general, una misma pregunta dirigida
a todos los candidatos. Cada uno de ellos tendrá 2 minutos para responder a esa pregunta y esos minutos serán estrictamente observados. Arrancamos, Claudia. Gracias, Juan Luis. Muchas gracias a ustedes por aceptar esta invitación. Y la primera pregunta es general para los 6 participantes. ¿Cuáles serían sus 3 proyectos o iniciativas principales como diputados prominentes de su bancada en la futura legislatura? Vamos a empezar por darle la palabra a Edgar Asip. Muy buenas noches, muchísimas gracias por este espacio de poder compartir con la población. Nosotros en el Partido Líder hemos creado todo un plan de gobierno que incluye la agenda del Ejecutivo y la agenda del Legislativo con el ánimo de contribuir al desarrollo y sobre todo al cambio de una gestión pública diferente para Guatemala. En el Congreso de los 3 proyectos principales, porque en 2 minutos es muy difícil poder explicar toda una agenda legislativa, pero hay 3 cosas que son fundamentales para nosotros. El primero es el combate a la pobreza. Hoy en Guatemala, en este último gobierno, se ha administrado más de 10,000 millones en programas como mi transferencia condicionada, conocida como Mi Familia Progresa, los comedores solidarios, las bolsas solidarias, los fertilizantes, pero según el último estudio de la FAO, en este último año se ha incrementado en más de 1 millón de pobres en Guatemala. Eso quiere decir que los programas, cuando no son institucionalizados, ni tienen toda una política pública alrededor, ni son transparentes, no dan los resultados. Por eso nosotros llevamos una agenda de crear una institucionalidad y de convertir en ley estos programas para que Guatemala tenga una política pública de combate a la pobreza. La segunda es que una de las funciones principales del Congreso es la fiscalización y queremos trabajar en la transparencia. Y la tercera es la participación ciudadana. Es tiempo que la población sea parte de las decisiones y que los diputados estén cerca de la gente para que los diputados realmente sean representantes del pueblo. Eso es lo que nosotros queremos y queremos impulsar estas 3 agendas que son importantes para nuestra bancada. Gracias. Muchas gracias, señor Axip. Del Partido Líder es el turno del actual presidente del Congreso, quien aspira a reelegirse como diputado, Roberto Alejos, por la coalición UNEGANE. Adelante, señor Alejos. Antes que nada, buenas noches y felicidades al canal, a todas y a todos. Realmente, digamos, en el Congreso de la República existe ya una agenda legislativa, con la colaboración, ayuda y mucho trabajo de todas las bancadas y de todos los partidos políticos. Elaboramos una agenda legislativa que tiene muy claros los temas de seguridad y justicia, que tiene muy claros los temas desde reactivación económica y desarrollo social, que tiene con claridad cuáles son las leyes que tenemos que aprobar en materia fiscal y económica. Tenemos con mucha claridad todos los temas relacionados con el tema de la mujer, la juventud, la niñez, la familia. Existe una agenda muy concreta. Creo que por primera vez el Congreso de la República tiene un plan de trabajo para los próximos 4 o 5 años y es un plan de todas las bancadas, socializado, realmente priorizado y sabemos hacia dónde vamos. Realmente es un tema de contenido de estas leyes. Si yo tengo que hablar de 3 temas, me gustaría más hablar sobre el tema de la gobernabilidad, que es un tema importantísimo en el tema Congreso, y en el Congreso somos donde tenemos que dar ese ejemplo en el tema de la gobernabilidad. Es un tema de liderazgos, de partidos políticos, de consenso, de diálogo, de mediación. En el tema de la modernización, tenemos que modernizar el Congreso de la República y sobre todo el tema de la transparencia, en donde nos hemos esforzado enormemente por trabajar en ese sentido. Muchas gracias, señor diputado. Es el turno ahora de Jorge de León, del partido Creo. Adelante, señor de León. Muchas gracias. En Creo, nuestra propuesta tiene como eje transversal la promoción de la transparencia y el combate a la corrupción. Estamos convencidos que debemos enfrentar con mucha seriedad y responsabilidad 3 mecanismos paralelos que hoy han causado mucho daño y son un foco fundamental para la corrupción. Son la utilización de fideicomisos y la participación en ejecución de obras públicas por medio de las organizaciones no gubernamentales, internacionales y nacionales. Como segundo tema, consideramos importante dar respuesta a esas expectativas de la población de un Congreso responsable en el que haya no solo un control sobre el tema de la asistencia, sino permanencia de los diputados, mucho más control en el tema del manejo de las cajas chicas y, por supuesto, un análisis de lo que han venido haciendo las comisiones extraordinarias que han venido funcionando, que según algunos datos y alguna investigación que hemos realizado, solo el 10% de ellas reportan el avance en sus actuaciones.
Es evidente y justo es reconocerlo que la actual Junta Directiva, presidida por el actual presidente del Congreso y que hoy nos acompaña, ha hecho esfuerzos grandes sobre el tema de la transparencia. Sin embargo, creemos que no ha sido suficiente y que es necesario reformar la Ley Orgánica del Congreso de la República. Y como tercer punto, y no por ello menos importante, la reforma política. Es indispensable reformar la ley electoral y de partidos políticos, reducir el número de diputados y sobre todo democratizar los partidos políticos. Creemos que sin estos avances, cualquier esfuerzo y cualquier avance que se intente dar, los resultados serán muy precarios. Muchas gracias al señor candidato Jorge de León. Tiene la palabra ahora el señor Oliverio García. Muchas gracias al señor Oliverio García. Damos ahora la palabra a la señora Ninette Montenegro. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, en primer lugar, agradecer el espacio y luego comentar que nosotros enfocamos nuestra agenda legislativa, la continuidad de ella, en 3 pilares: trabajo, transparencia y tranquilidad, porque solo así podemos lograr una Guatemala más justa. En esa línea queremos continuar nuestro trabajo de fiscalización como lo hemos hecho, con efectividad, con resultados, como hasta hoy día ha sido. Pero además de ello, es importante la fiscalización, porque solo así vamos a lograr el desarrollo humano integral de las personas que están en el área rural, por ejemplo. En torno a leyes, por ejemplo, en el trabajo, nosotros queremos ayudar a incentivar una ley que permita formalizar la economía informal. Más del 70% de la población vive en economía informal o trabaja en economía informal, y se deben generar incentivos para este sector y la inclusión al sistema de seguridad social, que ayude a ampliar la base tributaria y por supuesto que a futuro mejoren reformas a la ley orgánica de la SAT. En el eje de tranquilidad, nosotros estamos en la línea de reformar la ley de la carrera judicial. Creemos que ya no es pertinente que el organismo judicial realice tareas administrativas. También creemos que debe haber un órgano independiente fiscalizador de los jueces, pero que no esté adentro, sino que sea una especie de notables, las juntas disciplinarias. Nos parece muy importante en el tema de la transparencia, no solo seguir con el trabajo que ya mencionábamos, sino también reformar la ley orgánica del organismo legislativo del Congreso de la República con 3 ejes, conjuntamente con la Constitución Política de la República, que es un tema muy complejo, y la ley electoral. ¿Para qué? Evitar el tema del transfugismo, la compra de voluntades, el tráfico de influencias, la prohibición de diputados para que manejen o administren fondos distintos a los que deben funcionar en el Congreso de la República. Y decirles insistentemente, vamos a seguir fiscalizando salud, seguridad, educación e infraestructura. Diputada Montenegro, ha concluido ya su tiempo. Lamento no haberlo señalado hace apenas 3 segundos cuando se produjo. Diputado Rayo, es ahora su turno. Gracias, buenas noches. El Partido Unionista, como partido institucionalizado, hace su propuesta a partir del propio plan de gobierno, programa de gobierno que nuestros candidatos presidencial y vicepresidencial están promoviendo. Destaco 2 temas aquí: el tema de vivienda y el tema del combate a la desnutrición. Pero como el bloque legislativo unionista ha venido trabajando, no nos debemos de olvidar que en la actual legislatura no se avanzó lo suficiente en áreas importantes para el país: competitividad, productividad,
el tema de la reforma financiera y por lo tanto vamos a continuar en esas áreas. Sin embargo, tenemos nuevos retos que como país debemos de afrontar. En ese sentido, tenemos que continuar el trabajo para la prevención y represión del crimen organizado en todas sus vertientes, porque se considera que solo es el narcotráfico lo que destaca, pero el crimen organizado se ha infiltrado en una cantidad enorme de actividades ilícitas. En ese sentido, el tema del lavado de dinero, el juego de los juegos ilegales destaca. Compartimos con otros la necesidad de la reforma política. Entre los temas que destaco es la participación de los ciudadanos guatemaltecos que viven en los Estados Unidos en particular, pero también el financiamiento de los partidos políticos. Esta campaña ha demostrado la imperiosa necesidad de tratar el tema del financiamiento de los partidos políticos. Pero por supuesto, hablamos de temas muy específicos y concretos, pero hay temas estructurales que no hemos abordado y creo que consideramos que llegó el momento de tratarlos. El tema del servicio civil, el tema del Código de Trabajo y el tema de la Ley de Magisterio. Son temas que datan desde los años 40 del siglo pasado y ahora ya estamos en el siglo XXI. No podemos continuar con esos temas sin tocarlos porque esos son temas estructurales de país. Y por supuesto al interno del Congreso. Señor diputado, ha concluido ya su tiempo. Llegamos hacia el final de esta primera ronda de participación de los aspirantes a una curul en el Congreso de la República en la legislatura que se abre en el año 2012. En este momento no caben las réplicas. Vamos a ir a una pausa comercial y al volver, cada uno de los candidatos recibirá una pregunta concreta a partir de lo que han dicho en esta primera intervención. Todos sus contendientes tendrán derecho a utilizar 1 minuto para replicar, si quisieran hacerlo así, lo que ha dicho el diputado y posteriormente, o el candidato a diputado, y posteriormente él tiene derecho o ella tiene derecho a cerrar ese debate con 1 minuto más. Vamos a la pausa, volvemos dentro de muy poco para iniciar ya este debate de diputados al Congreso de la República. Ya venimos. Estamos de vuelta en este gran debate de candidatos a diputado al Congreso de la República. La legislatura que arranca el 14 de enero del año 2012. En la siguiente ronda de preguntas, cada uno de los aspirantes recibirá una pregunta concreta respecto a lo que ha dicho en su primera intervención y tendrán 1 minuto para responderla. Al finalizar su respuesta, si uno de sus contendientes quiere replicar o comentar respecto a esa respuesta, tiene derecho a hacer uso de 1 minuto también. Y una vez que se haya agotado la ronda de personas que quiera replicar a la respuesta inicial, la persona que fue replicada tiene derecho a cerrar ese debate con 1 minuto más de participación. Yo le voy a pedir para iniciar al diputado Mariano Rayo que amplíe lo que nos ha dicho en su primera intervención respecto a las necesarias, dice él, reformas estructurales que requiere el Estado de Guatemala. Él hablaba de la Ley de Servicio Civil, de reformas al Código de Trabajo y de la Ley del Magisterio que data de 1948. Adelante, señor diputado. Gracias. Efectivamente, sí, nosotros estamos planteando que hay legislación de carácter ordinario, no estoy hablando de la constitucional, sino de carácter ordinario, que ya pesan demasiado sobre los procesos de desarrollo del país. Y en ese tema, la educación, que para nosotros es fundamental, está anclada con problemas por una legislación referente a la educación de finales de los años 40 del siglo pasado. Eso no lo podemos continuar manteniendo y consideramos que ya es el momento de entrarle de lleno. El tema de servicio civil, el funcionariado público, el servidor público requiere una legislación actualizada, modernizada, que responda a las necesidades de la ciudadanía en un ambiente descentralizado, desconcentrado y sobre todo de cercanía a la población. Y por último es el tema del Código Laboral. Nuevamente, el Código Laboral de finales de los años 40 no puede seguir siendo un obstáculo al desarrollo competitivo y productivo del país. Requerimos un Código de Trabajo que respete los derechos de todos, pero que también sea un facilitador del trabajo y empleo a la gran mayoría. Se ha terminado su tiempo, señor diputado. Gracias por su participación. La pregunta es si alguno de los contendientes tiene alguna réplica, respuesta, comentario o observación.
¿Ninguno? La siguiente pregunta es para Jorge de León, de Creo. En su presentación manifestó usted que uno de los pilares del partido Creo es la reforma política y tocó el punto sobre la necesaria discusión de la reducción del número de diputados en el Congreso de la República. ¿Puede explicarlo? Sí, claro que sí. Estamos convencidos que hoy se debe responder a esa necesidad de iniciar grandes cambios en el Congreso de la República. Estimamos que hay una propuesta que ya fue aprobada por varios de los partidos políticos y que se refiere a una reducción de 135 diputados. Creemos que se debe mantener esa representación de los diferentes distritos electorales en los partidos políticos, pero sí consideramos que si seguimos lo que establece la ley, en el próximo censo, la próxima legislatura podría tener más de 250 diputados. Creemos que es muy importante esa reducción y establecer y tener sumamente claro que no se va a dejar sin representación a los diferentes distritos electorales, y creo que es una señal que la gente espera y que va a fortalecer la institución del Congreso de la República. El señor Oliverio García quiere replicar a esta intervención. Tenemos además otros dos pedidos de réplica. Arrancamos perdón, son tres pedidos más de réplica. Arrancamos con el diputado Oliverio García. No es tanto replicar, sino realmente es apoyar la idea de Jorge en cuanto se hace necesaria una revisión de la ley electoral, porque si se realizara un censo en Guatemala, y estamos hablando de 15 millones de personas, con la proporcionalidad que existe, seguramente llegaríamos a tener 260 o 270 diputados, lo que sí ya es total y absurdamente enorme. Creo que debemos de tener cuidado en la reducción también, porque un número muy limitado de diputados pudiera obligar a que los partidos minoritarios, las representaciones populares, las representaciones de izquierda en Guatemala, no tuvieran representación en el Congreso, y entonces estas personas tendrían obligadamente que estar manifestando y expresándose de otra manera, exclusión que ya nos condujo en Guatemala durante mucho tiempo a enfrentamientos incluso sangrientos. Gracias, diputado García. Es el turno del señor Edgar Axip. Tiene un minuto para replicar o para comentar lo que ha dicho el señor de León. Esta no es una necesidad urgente para Guatemala y sobre todo la población lo está pidiendo. Para el año 2012 ya está programado un censo. Eso implica que para las próximas elecciones automáticamente va a incrementarse el número de diputados si no se aborda y se hace una reducción al Congreso. Por lo tanto, nosotros no solo estamos planteando que se reduzca, sino queremos ir más allá. Estamos hablando del financiamiento público para los partidos políticos, para que haya transparencia en las elecciones y fortalecimiento de las instituciones públicas, pero también estamos planteando que hay que evaluar la reelección de diputados. Muchas veces en el Congreso, en las municipalidades, hay alcaldes y diputados que prácticamente no han dejado las instituciones, y no porque estén haciendo una buena gestión, sino porque el mecanismo electoral se los permite y la población quiere que haya una renovación para fortalecer la democracia y la participación ciudadana. Muchas gracias, señor Axip. Es el turno ahora del diputado Rayo. Sin lugar a dudas, la reforma política es impostergable, no solo se refiere al número de diputados, tenemos que hablar claramente del financiamiento de las organizaciones políticas más allá de los mismos partidos políticos, su institucionalización, tenemos que discutir el tema de los distritos electorales, tenemos que conversar y favorecer el voto del migrante que está en el extranjero para que participe. Podemos y debemos hablar del voto unipersonal, de la identificación concreta específica de por quién se está votando. Por lo tanto, la reforma no se agota solo en partidos políticos y en elecciones. Tenemos que hacer una reforma política en el Ejecutivo, en el organismo legislativo. Son áreas fundamentales, pero recordar que muchas de las propuestas pasan por reformas constitucionales y eso forma parte de la reforma política, la reforma constitucional. Muchas gracias al señor diputado. La señora diputada Ninette Montenegro también ha pedido la palabra. Quería comentar al respecto que efectivamente nosotros también tenemos una propuesta de reforma integral a la ley electoral y de partidos políticos y un número permanente de diputados. Y efectivamente comentábamos que de seguir en esas condiciones y con el censo, efectivamente a más de 266 llegaría el número, pero sin quitar la representatividad, como bien lo han expresado algunos colegas aquí. Por ejemplo, hay un departamento donde hay un solo diputado, no podemos dejarlo acéfalo, tiene que haber representatividad. Tenemos una propuesta que quisiéramos presentar en el futuro que trata de un voto
llamémosle casi nominal, en el que la representación va por departamento, pero cada departamento va representado por los municipios que tiene. Por ejemplo, Chiquimula y Pala, y así sucesivamente, o sea, donde los demás municipios se sientan representados, porque se ha visto que casi siempre los diputados son de las cabeceras departamentales y no representan al resto de los municipios del departamento. Gracias a la diputada Montenegro. Es el turno del diputado Alejos, quien también ha pedido la palabra respecto a este tema, el número de diputados en el Congreso de la República. Adelante. Yo quiero aprovechar para insistir en la parte que no dije al inicio: gobernabilidad, mucho diálogo para ponernos de acuerdo. Si se dan cuenta, aquí todos estamos de acuerdo. Es necesario reducir el número de diputados. Ya está la iniciativa de ley, 135 diputados, el número fijo para que no vuelva a crecer nunca más, y sobre todo tomando en cuenta la representación, como dijo el diputado Oliverio García Rodas. Aquí es mantener la gobernabilidad, la modernización del Congreso para que sea ágil realmente y que trabajemos con transparencia. Ese es el tema. En ese sentido encontramos ya una diferencia. Yo sí estoy de acuerdo con la reelección. Sin Oliverio, sin Ninet, sin el diputado Mariano Rayo, por lo menos las 3 mesas principales del Congreso no hubieran caminado, y yo quisiera que siguieran caminando con los mismos 3. Gracias, señor diputado. Es el turno del señor De León, si quiere hacer uso a su derecho del minuto para cerrar este debate. Sí, muchas gracias. Pues bueno, como decía el presidente del Congreso, el licenciado Roberto Alejos, es agradable que ya haya aquí un primer punto, un consenso entre los diversos partidos políticos. Ahora la responsabilidad y el compromiso que al momento de llegar al Congreso de la República lo hagamos realidad y demos respuesta a la población de esta exigencia que ya no puede esperar más. Muchas gracias. Muchas gracias. Es el turno de una pregunta directa para el diputado Oliverio García. En su primera intervención, usted hablaba de la necesidad de enfocarnos ya en una reforma constitucional, concretamente en el tema del sector justicia. ¿En qué consiste esa reforma, según usted, diputado? Bueno, existe ya una propuesta en el Congreso de la República avalada por la Universidad de San Carlos, Universidad Rafael Landívar Arcíes, y a la que se han incorporado otras propuestas más, que está reducida estrictamente al tema seguridad y justicia dentro de la Constitución, en la que se planifica hacer reformas no solo al tiempo y forma de elección de los magistrados de las Cortes, de la Corte Suprema de Justicia, sino crear la carrera judicial desde jueces de paz hasta magistrados de salas de apelaciones, reforzar esa carrera judicial, crear la policía técnica de investigaciones, redefinir los papeles del Ministerio Público y otras instituciones relacionadas con ese tema. Es una tarea importante, es una tarea que va a necesitar el consenso de todos los partidos, y creo que en Guatemala todos estamos de acuerdo en que es urgente hacer esa revisión, porque, reitero, el tema seguridad y justicia en Guatemala es uno de los eslabones. Ha concluido su tiempo, diputado García. Tenemos una intervención solicitada por el señor Axip y otra más por el diputado Rayo. Adelante, señor Axip. El señor De León también ha solicitado. Yo lo que quisiera reiterar es que en el artículo 205 de la Constitución nos dice que el organismo judicial, el Estado, le debe garantizar independencia funcional e independencia económica. Si no tiene un presupuesto adecuado y es independiente, no podemos hablar de una verdadera justicia, y por eso tenemos que hablar también de una reforma fiscal para que verdaderamente podamos abordar las cosas de fondo. De lo contrario, vamos a seguir solo con propuestas, pero Guatemala está exigiendo resultados. La población hoy quiere que se le dé seguridad, pero que le expliquemos cómo lo vamos a hacer, y justicia, que haya verdadera voluntad política, y eso tiene que pasar por un fortalecimiento económico para que tenga verdadera independencia. Muchas gracias al señor Edgar Axip. Ha pedido también la palabra el diputado Mariano Rayo. Efectivamente, la reforma constitucional en justicia es imperativa, es necesaria, y yo solo agregaría 2 temas. Uno es las asignaciones constitucionales al sector justicia. Tenemos que revisarlos hacia arriba, es paupérrimo lo que le traslada el Estado. Mas, sin embargo, aperturar la discusión a una reforma constitucional solo en el sector justicia impediría que avanzáramos en la reforma política, que era lo que estábamos hablando en el tema anterior. Por lo tanto, una reforma constitucional hay que verla integral. No podemos estar en ejercicios de reformas constitucionales solo para justicia, solo para la política, solo para la económica. Y eso va a ser un esfuerzo inmenso que nos va a requerir a todos, y sobre también a los diputados distritales, involucrarnos en una ampliación de la discusión y de los temas pertinentes, oportunos, necesarios.
Gracias, señor Rayo. Le damos la palabra ahora a Jorge de León, quien la ha solicitado inicialmente. Gracias. Solo agregar que es importante el fortalecimiento del sistema de justicia, sobre todo tomando en cuenta que hoy los índices de impunidad superan el 96%. Así es que no podemos hablar de temas de aplicar penas más graves, de aplicar la pena de muerte, si el delincuente tiene la certeza de que no va a ser capturado y que tampoco va a ser sentenciado. Otro tema fundamental es el tema de la estabilidad laboral y económica de los jueces de primera instancia y de los mismos magistrados de salas de apelaciones. Tienen una duración de 5 años y eso, por supuesto, le resta esa independencia, no solo económica, sino funcional, y del riesgo que significa enfrentarse a estos grandes crímenes y a estos grandes criminales que dependen de esa función jurisdiccional de estos señores, que solo tienen esa estabilidad por 5 años. Eso indiscutiblemente debe mejorarse. Muchas gracias al señor Jorge de León. Tiene la palabra la diputada Ninette Montenegro. No, ella no solicitó la palabra en este tema, la solicitó. No la había el pedido, pero ya que me la ofrece, quisiera comentar que estimo que sí, debiera haber una reforma integral a la Constitución Política de la República, pero realmente es difícil. Seamos justos, seamos efectivos. Yo creo que aquí se está hablando del tema seguridad y justicia por la urgencia y la inmediatez, dadas las circunstancias tan graves que vivimos. La reforma política integral, que es indispensable, yo creo que va a ser de mediano y de largo aliento. Aunque es indispensable, va a generar un debate muy largo y 4 años se hacen cortos. Muchas gracias. Ahora sí le corresponde la palabra al presidente del Congreso, al diputado Roberto Alejos. Perdón que insista, pero ya vieron que estamos de acuerdo. El tema es el cómo. Aquí vamos a tratar de convencer al diputado Mariano Rayo de que vayamos paso por paso en la reforma constitucional. Aquí el tema es primero seguridad y justicia por lo urgente del tema. Estamos hablando de cambiar las comisiones de postulación para hacerlo más efectivo. Estamos hablando de la carrera judicial. Es una propuesta que hizo la Universidad de San Carlos, la Universidad Rafael Landívar, así es, y que 10 diputados, de los cuales aquí vemos 4, la firmamos y la respaldamos para convertir en una iniciativa de ley. Hay errores que cometimos los constituyentes, como 6 horas para poner a disposición de un juez a un detenido, no poder hacer allanamientos en horas inhábiles. Es necesaria y vamos a tratar de convencer al diputado Rayo de que sea paso a paso, tema por tema, como decía la diputada Montenegro. El diputado García tiene derecho a 1 minuto para cerrar este tema de debate. Adelante. Sí, quizás leer los documentos. La propuesta de así es precisamente a las universidades tiene contemplada una modificación al monto que se dedica, al porcentaje que se dedica a la Corte Suprema de Justicia, al organismo judicial. Pero yo debo recordarles a mis queridos colegas que ya hubo un intento de reforma constitucional en Guatemala que, por meter todos los temas y volver una especie de canasto desastre esta reforma constitucional, la comunidad no la entendió y terminó votando en contra de la reforma. Yo creo que si queremos prosperar, hagámoslo paso a paso, y el tema de reforma constitucional en materia de seguridad no solo es necesario, es indispensable y es urgente para este país. Gracias, diputado García. Corresponde ahora el turno a Claudia Méndez plantear la siguiente pregunta concreta a uno de los contendientes. Muchas gracias. Y la pregunta es para Edgar Asip, de la agrupación Líder. Mencionaba usted en su presentación inicial que es necesario institucionalizar los programas sociales de combate a la pobreza y añadía que el número de pobres en Guatemala incrementó. ¿De qué manera pretenden crear políticas públicas en ese combate a la pobreza? Bueno, lo primero es que en Guatemala el combate a la pobreza no ha sido una prioridad. Cada gobierno que ha llegado ha tratado una serie de iniciativas, pero no ha sido una agenda de Estado ni ha sido un consenso de la nación. Vemos en el último gobierno su presupuesto, el gobierno anterior terminó con 37,000 millones. Hoy el gobierno está terminando arriba de 56,000 millones. Cada 4 años hay incremento de presupuesto, pero también la pobreza se está incrementando. Guatemala es una vergüenza a nivel latinoamericano porque ocupamos el primer lugar en desigualdad y el primer lugar en desnutrición crónica. La mitad de nuestros niños están padeciendo desnutrición. Hay que combatirlo y eso tiene que ser un consenso de Estado. Nosotros estamos proponiendo crear
crear una institución que es el FINDES, el Fondo de Inversión Social, a través de una política pública, unificar los fondos sociales, hacer una ley en el Congreso para que sea producto de un consenso de nación y tengamos un plan de largo plazo para el combate de la pobreza y que de verdad Guatemala pueda hacer un esfuerzo con sus recursos. Se ha terminado su tiempo, señor Axip. La pregunta es si los contendientes del señor Axip quieren hacer una réplica a esta presentación suya. El señor Oliverio García quiere hacer uso de ese minuto. Sí, a mí me alegra mucho escuchar las expresiones del señor candidato porque él precisamente dirigió FONAPAS durante el gobierno de don Oscar Berché, tiene experiencia en el tema y sabe de la dispersión de recursos que se han dado en el tema de los fondos sociales. Comparto con él la idea de la unificación de los fondos, pero acompañado de una estricta, muy estricta fiscalización, porque lo que no existe en Guatemala realmente es calidad de gasto público. Aquí lo que existe es desperdicio y más desperdicio y mucho más desperdicio. Gracias, señor García. Pregunto al señor Axip si quiere hacer uso de su minuto para cerrar este debate. Adelante. Por supuesto. Vemos que hay un programa de comedores solidarios, hay fertilizantes, tenemos 5 fondos sociales, hay una serie de programas que no tienen un eje transversal para poder atender a la población que está padeciendo de la pobreza. Cuando estamos hablando de una institución en el primer año, que ya está en nuestra agenda de gobierno, es unificar primero los fondos para poder tener un fondo transparente que rinda cuentas, pero luego es convertirlo en una institución autónoma, que no esté politizada, que no dependa de la presidencia de la República, sino que tenga institucionalidad, que sea fiscalizable. Por eso es importante que el Congreso emita una ley para que pueda rendir cuentas y la población sepa cómo se va a combatir la pobreza. Muchas gracias, señor Axip. Es el turno de plantearle una pregunta a la diputada Ninette Montenegro. Ella en su primera intervención habló de la necesidad de formalizar dentro de la economía a aquellas personas que en este momento se encuentran al margen de ella. ¿De qué manera se realiza eso, diputada Montenegro? Sí, es una propuesta que por supuesto se trabajaría en consenso, con mesas de trabajo, como siempre lo hemos hecho, trabajando con la sociedad civil, dependiendo del tema, porque consideramos que es un imperativo humano el trabajo. Pero lamentablemente se ha informalizado por la falta de incentivos, la falta de capacitación a las personas que trabajan, que se desarrollan en la economía informal, y esto ha generado distorsiones incluso para los ingresos tributarios y el propio sistema de seguridad social. Yo creo que ha llegado el momento de hablar del tema de la economía informal porque urge ayudar a estas personas y urge estructurar una iniciativa que apoye en este sentido. Esa es la idea. Pregunto a los demás candidatos si alguno de ellos quiere hacer uso de su minuto de intervención. El señor Axip nuevamente lo solicita. Adelante. Sí, estoy de acuerdo en que tenemos que atender al sector informal, pero también tenemos que pensar en el área rural, allá en el interior, en donde la población no tiene acceso al crédito, no tiene acceso ni a la capacitación ni a la tecnificación y obviamente no pueden generar ingresos, que es la única forma en que van a combatir la pobreza. En el sector informal y en el área rural es donde más se puede generar empleo y es donde más se puede hacer para combatir la pobreza, pero esa ha sido una agenda que también ha sido relegada en los últimos gobiernos. Entonces a eso me refiero, que debemos de tener una política pública de Estado para combatir la pobreza, y eso pasa por atender a los pobres, pero también por atender a la población para que genere ingresos y pueda hacer uso de los recursos y beneficiarse de los recursos de nuestro país. Muchas gracias al señor Edgar Axip. El señor Roberto Alejos ha pedido la palabra. Tal vez solo para aclarar que son dos temas totalmente diferentes. Lo que la diputada Montenegro está proponiendo, y estamos totalmente de acuerdo con ella, es que nos sentemos en una mesa de diálogo y negociación como lo hemos hecho en los últimos 3 años, con la sociedad civil, con el mismo sector informal, y nos pongamos a ver de qué manera contribuimos a que entren al sistema de una manera justa y que los beneficie. Otro tema es ver cómo vamos a desarrollar el interior del país, hablar de microcrédito, hablar de la ley de desarrollo rural que no pasaba en el Congreso, hablar del tema turismo en el interior del país, incentivos fiscales. Son dos temas totalmente distintos, en los cuales estamos de acuerdo, pero sí para que quienes nos ven no se confundan. Mariano Rayo, del Partido Unionista, ha solicitado también la palabra. Adelante, diputado Rayo. A mí no me gusta tanto hablar de economía informal, porque si uno los conoce, encuentra ahí a grandes emprendedores y verdaderos empresarios, porque ellos son los que subsisten y sobreviven todos los
los días sacando adelante un pequeño negocio. Me gusta más hablar de que hablemos de una política integral de atención a la micro, pequeña y mediana empresa, porque son ellos los que fundamentalmente han sido marginados y llevados a la informalidad por las cosas malas que se emiten desde el Ejecutivo o el Legislativo. Pero tampoco confundir con la economía ilegal, que ese sí es un problema mucho más serio que tenemos que atenderlo. Y por último, yo llamaría a que recuperemos el espíritu de los cooperativistas, la figura del cooperativista como un medio, un vehículo para sacar adelante empleo, trabajo, que es al final lo que nos importa, nos puede servir mucho en el país. Diputada Montenegro, ¿hace usted uso de su minuto para cerrar este debate? Sí, lo importante es poner en la mesa de debate un tema que está generando distorsiones y que es necesario ayudar, realmente coadyuvar en una mesa. En torno a lo que decía alguno de los candidatos de atender el área rural, por supuesto que estamos totalmente de acuerdo. Y por supuesto que, por ejemplo, como él hablaba de los 12 programas de cohesión social que yo he fiscalizado sistemáticamente, le puedo decir que el problema no solo pasa por la institucionalización de una ley, le puedo decir por conciencia que 84% de muchos de esos recursos pasan por excepción, por fideicomisos, por ONGs, y ese es el gran problema donde no se puede fiscalizar. Hay que recuperar el Sistema Nacional de Inversión Pública y darle continuidad a través de ese plan. Claudia Méndez, es el turno de plantear la última pregunta de esta ronda al presidente del Congreso, al diputado Alejos. Muchas gracias. El diputado Alejos ha manifestado la necesidad que tiene este Congreso de fiscalizar, pero ¿de qué manera se puede hacer concreta esa propuesta? ¿Cuáles son los proyectos que propone en la próxima legislatura? Miren, en esta época moderna el tema ha ido cambiando. Realmente el tema de la fiscalización, además de modernizar al Congreso para que el diputado, la diputada tengan todas las herramientas necesarias para fiscalizar, tenemos que legislar para que ustedes, para que la población, el ciudadano común y corriente sea quien fiscalice al gobierno. Leyes como la de acceso a la información pública, el tema de la transparencia, darle a la población la información de todo lo que hace para que sea la población, para que sea usted el que nos está viendo, el que fiscalice al gobierno, y modernizar el Congreso para que el diputado tenga todas las herramientas para que lo pueda hacer. Señores candidatos, la pregunta es si alguien quiere hacer uso de su minuto de réplica. Solo el diputado Oliverio García, el señor Mariano Rayo y también Edgar Axip lo solicitan. Adelante, señor García. Gracias. Como voy a aludir a la señora diputada, seguramente va a hacer uso de la palabra también después. El INET, por ejemplo, ha fiscalizado a muchísimos funcionarios y ha encontrado gravísimos problemas, pero esos gravísimos problemas se han quedado ahí. Yo creo que a la par de la fiscalización, reitero, debe haber un absoluto impulso a la ley anticorrupción que conlleva delitos como desde el enriquecimiento ilícito de los funcionarios, delitos como la simulación de ofertas, el uso de información privilegiada del Estado, el cohecho activo y pasivo y otra serie de figuras que realmente van a permitir castigar al funcionario corrupto y que no se quede el tema en la investigación como adecuadamente lo ha hecho el INET, pero que no ha llegado a más. Muchas gracias al señor Oliverio García. El diputado Mariano Rayo también ha pedido el uso de la palabra. No podemos discutir sobre las propuestas oportunas, pero creo que hay un elemento que se nos olvida. Siempre vemos lo que sucedió y no anticipamos cuando hay problemas. Yo aquí quisiera proponer, y ya es una propuesta formal que hemos hecho, que nos incorporemos a la iniciativa de fuentes abiertas de gobierno. Esa es la forma que nos vamos a anticipar y que la fiscalización no sea después de que se ejecutó el hecho, después de que se ejecutó el delito, después de que se robaron el dinero. Tenemos que tener un paso adelante. La tecnología está dispuesta, los mecanismos están dispuestos. Por lo tanto, para prevenir esto, propongo concretamente las fuentes abiertas de gobierno como una iniciativa que Guatemala debiera de ser pionera. El señor Axip ha solicitado también la palabra. Adelante. Sí. En base a mi experiencia, que ya tuve la oportunidad de ser alcalde municipal, estar en instituciones de gobierno y pude dirigir el fondo social más grande del país, puedo decir que muchas veces a uno cuando lo citan al Congreso, los diputados ni siquiera conocen la función ni cómo se invierten los recursos. A mí me tocó muchas veces que tener que explicar primero cómo funcionan los programas para poderlo fiscalizar. Y aquí en la ley orgánica del Congreso dice que el diputado tiene que fiscalizar, pero también tiene que cumplir, dice, en forma directa
directa en explicar las políticas públicas y verificar su consistencia programática. Yo creo que la fiscalización tiene que ir muchísimo más allá en evaluar que se esté cumpliendo con los objetivos. Si hay un programa para combatir la pobreza, si hay un programa para financiar créditos, ¿cómo se está cumpliendo? ¿Cómo se está ejecutando? ¿Está llegando con la población? Eso debe llegar en todos los diputados y a todos los distritos. Nosotros proponemos la modificación al artículo 55 de la Ley Orgánica del Congreso para que la fiscalización no sea solo más... Ha concluido su tiempo, señor Axip. Muchas gracias. Y la diputada Ninette Montenegro ha pedido la palabra acá en esta oportunidad. Sí, un poco, bueno, primero no estoy en contra de lo que dice Oliverio, al contrario, creo que sí. Efectivamente falta ese mecanismo de por ejemplo, la ley contra la corrupción y toda esta legislación necesaria para un combate frontal a la corrupción en la administración pública. Pero sí se han logrado, han habido logros, no se ha quedado solo ahí en denunciar. Quiero poner el ejemplo de la devolución de 43 millones de quetzales en sobrevaloración de armas, quiero poner el ejemplo de la devolución de 126 millones luego de un amparo que interpusimos porque lo estaban usando para vallas, gorras, playeras, y el dinero se volvió al ministerio a las familias. Quiero hablar de las becas. Lamentablemente, efectivamente, la función de la Contralora es ex post, pero nosotros la hemos ayudado, porque sí hemos fiscalizado la política pública de forma integral. O sea, está llegando a la persona, en qué cantidades, en qué condiciones está llegando. No es una simple contada de costillas. Gracias, diputada Montenegro. El señor de León también ha solicitado su minuto de intervención y cierra este debate luego el presidente del Congreso. Gracias. Coincido con lo que manifiestan quienes antecedieron en el uso de la palabra. Estoy convencido que el tema de la fiscalización es fundamental, pero también pienso que se debe ir mucho más allá. Y nuestra propuesta es que se deben fortalecer las instituciones. Hoy el tema ha pasado mucho por medios de comunicación y apoyo de los sectores sociales, pero creemos que en la medida en que se fortalezcan las instituciones, el tema de la Contraloría General de Cuentas, en ese momento estaremos dando pasos importantes, que si bien es evidente la buena labor que diputadas como la licenciada Ninette Montenegro y la diputada Rosa María de Frae han efectuado en ese ejercicio de fiscalizar, también es necesario fortalecer las instituciones públicas, y eso lo hacemos los seres humanos. Diputado Alejo, cierra esta ronda de discusión. Insisto en el tema que cómo coincidimos. El tema es sentarnos y ponernos de acuerdo y sacar la ley. Ese es el tema. Por Guatemala, fortalecer el Ministerio Público, fortalecer a la Contraloría de Cuentas, al organismo judicial que sigue manteniendo un 90 y pico % de impunidades, darle a la población las herramientas como dárselas también al sector para fortalecer las instituciones. Ojalá la gente que no está de acuerdo con lo que hizo Fonapaz, con lo que hicieron los fondos públicos, hubiera tenido las herramientas para controlar por qué no se terminaron esas obras, porque aún hay obras todavía sin terminar, y ponga la denuncia correspondiente para que sea la población la que fiscalice, que es a lo que me refiero. Es momento de hacer una pausa comercial. Les recordamos que las redes sociales, nuestras páginas, tanto en Facebook como la comunicación en la red social Twitter, se encuentran abiertas y activas con diferentes opiniones respecto a las intervenciones de los candidatos a diputado. Hacemos una pausa y volvemos dentro de muy poco. De vuelta en este gran debate de candidatos a diputado que conduce el Canal Antigua, que ha organizado y del cual es anfitrión el Canal Antigua. Nuestras redes sociales están funcionando activamente. En Facebook tenemos una gran cantidad de reacciones ante lo que están diciendo los contendientes. Y en este momento arrancamos con la siguiente ronda de preguntas, y el cuestionamiento es para el señor Jorge de León del partido Creo. Señor de León, dos candidatos presidenciales han hablado de la idea de despenalizar el comercio de las drogas. Uno de ellos es justamente el candidato a la presidencia de su partido, de Creo. ¿Está usted dispuesto a plantear este debate en el seno del Congreso? ¿Y de qué manera lo haría? Sí, yo creo que el tema de la despenalización de la droga es un tema sumamente complejo y complicado en el que se debe sentar a los diversos sectores de la sociedad. Creo que si bien en la propuesta que hacía el doctor Suger se refería a cierto tipo de drogas, más que todo las medicadas, no se refería a una propuesta de únicamente despenalizar. Creo que como sociedad no estamos listos, por el contrario, hoy la tendencia de nuestro
país es un incremento en las penas relativas al tema del consumo de la droga. Por lo tanto, creo que sí es importante que nos sentemos a negociar y a platicar sobre este tema y a discutir y escuchar las diferentes propuestas de la sociedad, pero creo que en este momento no se puede hablar de despenalizar las drogas abiertamente. Muchas gracias, señor de León. El señor diputado Mariano Rayo ha pedido la palabra. En ese tema sí quiero ser muy contundente. No, me opongo y nos oponemos a la despenalización de la producción, a la despenalización del comercio, a la despenalización de la tenencia y a la despenalización del uso, porque son las formas como se trata el tema de la droga. Nosotros nos oponemos. La palabra es ahora para el señor Axip, quien también la solicitó. Adelante. Este es un tema muy delicado que hay que abordarlo. Guatemala está sufriendo por el hecho que tenemos una posición geopolítica importante y somos el punto de trasiego, y hoy a la población ya no solo le pagan con dinero sino con droga, y la droga ya está circulando. Pero no tenemos la capacidad, por ejemplo, ni de controlar los cigarrillos y el licor, que según nuestra ley no se puede vender a menores, y ahí vemos en la calle cómo los menores lo están consumiendo. Imagínense si se legalizara las drogas, eso sería un terrible daño para el país. Entonces creo que debe haber una agenda principal de todos aquí para fortalecer las instituciones, combatir el narcotráfico, y tenemos que hacer una lucha frontal para que Guatemala no sufra esas consecuencias, especialmente nuestra juventud. Muchas gracias al señor Edgar Axip. El señor Oliverio García ha solicitado también la palabra. Sí, hay que tener muchísimo cuidado con este tema. Realmente Guatemala no puede tomar una acción de despenalizar el tráfico, el comercio, el consumo de drogas. Creo que este es un tema en el que nosotros al final de cuentas somos víctimas. Los países productores y los grandes consumidores de droga en el mundo están muy lejos de esta acción de despenalización. Si nosotros llegáramos a una acción de esta naturaleza, ni Dios lo quiera, pero si llegáramos a una acción de esta naturaleza, lo que vamos a hacer de Guatemala pues es un campo de diversión tanto para productores como para consumidores de droga. Yo creo que no es el tiempo ni el momento para hablar de una gestión de esta naturaleza. Pregunto si otro de los contendientes solicita la palabra. El diputado Roberto Alejos, adelante. Yo realmente para manifestar mi satisfacción y mi alivio después de oír ya al casi diputado, según las encuestas de León, al decir que él no está en ese tema. Alguien joven como él se puede confundir en el tema. ¿Qué me alegra de veras que no esté de acuerdo con eso? No es el momento. Además, no dio resultado en México, no dio resultado en Colombia, no ha dado resultado en otros países que lo han hecho. Y lo mismo se hizo en el licor. Más fácil dejarlo libre para terminar con la matadera, y lo que hizo fue subir los índices de alcoholismo en el mundo, y ya no digamos con otros temas. Qué bueno. Bueno, seguimos de acuerdo todos. Muy bien, señor de León, hace uso usted de su minuto. La diputada Montenegro está solicitando también su minuto. Sí, y yo lo hago porque entiendo que esto se derivó de un debate de candidatos presidenciales. Efectivamente, yo creo que es un tema muy complejo, muy difícil de dirimir. Un país pequeño como Guatemala, que es más un puente, no se puede permitir el lujo de despenalizar el uso de las drogas. Yo creo que lo que se quiso decir fue en otro sentido, como poner a debate eso en los países que la consumen, que no es Guatemala, sino las grandes potencias. Eso fue como un análisis que se hizo, pero por supuesto que yo no creo que ninguno de los guatemaltecos que estamos aquí estemos de acuerdo con algo de esto, dadas las circunstancias difíciles de poner controles y regulaciones a la población en general, hasta para temas como ya se mencionó, el alcohol o los cigarros, por ejemplo. Señor de León, ¿cierra usted este debate? La incapacidad del Estado como tal para el control de diferentes actividades ilícitas ha sido puesta de manifiesta históricamente. Así es que este tema de la despenalización indudablemente sería una contradicción a esa histórica incapacidad del Estado de Guatemala de poner normas claras, de establecer y de hacer valer ese brazo coercitivo del Estado, que es el que al final de cuentas nos debe conducir a una sociedad mucho más justa y mucho más humana. Muchas gracias, señor Jorge de León. Es hora de plantear otra pregunta, y en esta ocasión será para el señor Oliverio García. En la primera intervención, el señor Jorge de León mencionó la necesidad de crear
un Congreso responsable. Entre otros mencionó controlar y vigilar la asistencia y permanencia de los diputados, pero además una fiscalización sobre esa caja chica que maneja Junta Directiva. ¿Cómo reacciona usted frente a estas exposiciones? Ya lo dije, la caridad empieza en casa. Si nosotros no damos el ejemplo de un correcto manejo de los fondos y los recursos del Estado, pues ¿a dónde vamos a parar? Lo único que tal vez valdría la pena aclarar aquí son algunos temas en cuanto al presupuesto del Congreso. Yo siempre escucho que el presupuesto del Congreso le causa grandes agravios a la población. Solo quisiera contarles que el presupuesto del Congreso es apenas de 400 millones de quetzales, que no es ni el 0.5, Mariano sabe más que yo de números, 0.5 del presupuesto total de ingresos y egresos del Estado. Pero de cualquier manera, el que es infiel en lo poco lo es en lo mucho. Debe haber un absoluto control de los gastos que realiza el Congreso de la República. Señores candidatos, la pregunta es, ¿quiénes de ustedes quieren reaccionar? El señor Axip levanta la mano y pide la palabra, también el diputado Mariano Rayo. Adelante, señor Axip. De las funciones principales del diputado y del Congreso es, además de legislar, es fiscalizar. Y la población está demandando que el diputado cumpla con su función de fiscalizar para que sus impuestos y sus recursos sean bien utilizados. Pero hablar de fiscalización en el Congreso también no pasa solo por los recursos, sino por las acciones de los diputados, si están cumpliendo para lo que fueron electos, si están representando a la población, cómo rinden cuentas de esa representación que la población le delegó al diputado. De eso no hay un mecanismo para que la gente pueda ver efectivamente qué está haciendo su diputado, cuántas veces lo ha representado, cuántas veces ha peleado por sus necesidades. Tenemos que avanzar en eso. Creo que se ha hecho intentos, hay algunos mecanismos, pero tenemos que trabajar para que la población sepa qué hace su diputado, y si no lo está representando correctamente, entonces que haya un mecanismo para poder decírselo, y de tal manera que el diputado pueda sentir que la gente está viendo lo que está. Gracias, señor Axip. Es el turno del diputado Mariano Rayo. También Ninette Montenegro ha solicitado la palabra. Adelante. Sin lugar a dudas tenemos que terminar con el proceso de separación total de la injerencia de los diputados en asuntos financieros y administrativos del Congreso de la República. Hemos dado grandes pasos, en particular en esta legislatura, pero no es suficiente. Tenemos que resolver de una vez por todas que los diputados ya no toquen, ya no manejen dineros, que ya no tengan injerencia en la administración propia del Parlamento, y mucho menos que tengan incidencia o injerencia en nombramientos y contrataciones. Hemos avanzado, sí, pero tenemos que terminar y de una vez por todas cerrar ese capítulo donde los diputados son 158 jefes sobre el director general, el director financiero, el director de compras. Eso no puede seguir así. Concluyamos lo que ya iniciamos, y ese hará muy bien al Congreso de la República. Muchas gracias, señor diputado. La señora diputada Ninette Montenegro ha pedido la palabra. Sí, yo quiero comentar que aquí ese es un tema, pero es un tema incluso ínfimo que se puede resolver con una fiscalización interna. El problema de fondo en el Congreso es la Comisión de Finanzas. ¿Quiénes han tenido la Comisión de Finanzas y cómo se reparten la obra? Y ahí hay que hablar de eso. Ha habido periodos muy difíciles en los que empresas constructoras que fueron creadas ese año, por ejemplo, o ancianatos, por ejemplo, se recetaron grandes cantidades desde la Comisión de Finanzas, ¿verdad? Entonces yo creo que el listado geográfico de obra es uno de los grandes problemas que hay que resolver, y no escondamos una realidad, porque son 14.000 millones de quetzales. El diputado Lejos ha pedido la palabra también. Adelante. Otra vez para coincido con el diputado Mariano. Realmente, digamos, hemos cambiado el tema de la asistencia. Por primera vez se hacen descuentos fuertes a los diputados que no asisten, y ahora con el tablero electrónico es más que público quién llega y quién no llega. Con el tablero electrónico es público todo lo que realiza el Congreso, incluyendo las cajas chicas. Por primera vez los diputados tuvieron que devolver fondos que la Contraloría de Cuentas, a través de la Junta Directiva, hizo que devolvieran de sus cajas chicas. Y como decía el diputado
diputado Mariano Rayo, las bases están puestas, hemos llegado a acuerdos todas las bancadas, ahí están, fortalezcamos esas bases porque eso es indispensable, pero realmente el tema ya lo empezamos a corregir, lo vamos a terminar pronto, son problemas más graves como el que mencionaba la diputada Ninel Montenegro, los que realmente hay que arreglar en el Congreso. Muchas gracias, señor diputado. Jorge de León ha pedido la palabra. De nuevo, coincidimos con las propuestas de los diputados. Es evidente que hoy el tema que se ha manejado y el tema de la devolución a la que hacía referencia el presidente del Congreso se ha debido mucho más a la buena intención y a la buena voluntad de él. Por eso consideramos indispensable que se deba reformar la ley orgánica del organismo legislativo. Debemos cerrar esa puerta de una vez para que no quede a discreción de la próxima junta directiva el poderlo hacer o no. Oliverio García tiene el derecho de cerrar este debate si no quiere hacer uso de él. Sí. Vamos, sí lo quiere hacer. Por supuesto que voy a Adelante. hacer uso de él. Yo creo que hay un tema central que tocó la diputada Montenegro y que es algo que yo me he opuesto durante muchísimo tiempo, y es que hoy, a pesar de la experiencia que tengo del Congreso, del tiempo, y ustedes aquí me pusieron a la par del diputado más joven, el candidato más joven, quizá para evidenciar mis canas, le diría yo me opongo rotundamente y creo que una manera de alejar la corrupción del Congreso es que el Congreso no decida sobre ningún listado de obras, porque eso es ejecutivo y le corresponde al organismo ejecutivo y no al organismo legislativo. Esa es la mayor fuente de corrupción que se podría dar si es que seguimos por los mismos pasos. Señores diputados, señores candidatos, gracias por esta ronda de respuestas. Vamos a ir a una pausa comercial, volvemos dentro de muy poco para seguir adelante con las preguntas directas a los candidatos. Ya venimos. Debate de candidatos a diputado para la legislatura que arranca en enero del año 2012. Corresponde ahora plantear preguntas directas a los aspirantes. Gracias. Y la pregunta es para el señor Mariano Rayo. Ha tocado usted en su exposición principal la necesidad de tocar el tema y evaluar la ley del magisterio. Y aquí viene una pregunta que genera polémica. ¿Cuánto debe ganar un maestro? Primero, yo creo que la discusión y el debate de la ley de magisterio no se puede circunscribir a cuánto gana o cuánto no gana. Eso es precisamente debe ser el resultado de una carrera ordenada, en ascenso y conforme a las responsabilidades. Eso es un principio, pero lo que estoy planteando o lo que estamos planteando es que si efectivamente estamos convirtiendo la educación como la piedra angular del desarrollo futuro de nuestro país, no podemos tener legislación de los años 40 del siglo pasado. Las demandas, las necesidades de los jóvenes, de los niños son otras, las incorporaciones de conocimiento son otras, el uso de tecnología son otros. Por lo tanto, vamos más a fondo. El tema del sueldo, del salario, es consecuencia de una carrera profesional dentro del Magisterio Nacional y no decretado desde un púlpito como estoy yo aquí o pensando cuál sería justo o no. Señores candidatos, la pregunta es si ustedes quieren intervenir. La diputada Montenegro solicita la palabra. Sí, yo creo que ese es un tema muy importante. En países desarrollados el maestro es dignificado y devenga un salario justo que le permite vivir en condiciones de dignidad. Yo creo que el maestro debe ser dignificado en base a ascensos, en base a méritos, a poder acceder al grado universitario y a partir de ahí sentir ese estímulo para poder mejorar en el tema salarial. Creo que debe haber alianzas estratégicas entre la sociedad civil para educar también para la vida y debe empezarse a buscar el bono de profesionalización para generar ese estímulo e incentivo en el maestro que en la actualidad pues lamentablemente está en las condiciones que está y la niñez pues sin posibilidades de desarrollo. Muchas gracias a la diputada Ninel Montenegro. El señor Edgar Arsip ha pedido la palabra. Sí, ese es un tema importantísimo porque en las manos de los maestros están nuestros niños, que es el futuro de la población. Guatemala es uno de los países que en Centroamérica menos invierte en educación. Cuando hablamos de los docentes tenemos que hablar de su dignificación y no es tanto cuánto debe ganar, sino cuando empieza a trabajar, prácticamente empieza casi con 2,000 quetzales de salario, que eso para cualquier guatemalteco con
con familia, haber estudiado muchos años y graduarse a nivel medio, y en las condiciones que el maestro va a las escuelas prácticamente no está siendo dignificado. Entonces tenemos que hablar de la dignificación del maestro, de su profesionalización, también de un programa para su vivienda que nosotros estamos planteando, y sobre todo el que sea el maestro un ente de servicio de la comunidad y la escuela convertirlo en ese centro de la comunidad. O sea, debe ser una persona proactiva relacionada con su familia. El maestro es alguien que debe ser ejemplar en la comunidad. Jorge de León ha solicitado la palabra. La Ley Nacional de Educación no establece precisamente la carrera docente, y coincido en que debe haber una mayor capacitación para el docente, pero también una supervisión, y por supuesto esto debe ir de la mano con la dignificación de su salario. Muchas gracias. La pregunta es si el presidente del Congreso ha solicitado la palabra. Sí, y básicamente es para apoyar al diputado Mariano Rayo en el tema de la ley no puede girar alrededor de cuánto gana un maestro. Yo conozco maestros que no deberían ni de ganar porque no llegan, y maestros que deberían de ganar 3 veces lo que están ganando ahorita. El tema realmente es la profesionalización, el cambio de la ley en términos generales. En el Congreso tenemos todavía entrapada una ley que crea escalafones para el gremio médico, por ejemplo. Realmente aquí el tema es cuánto debe ganar un burócrata. Yo mejor me haría la pregunta, ¿cuánto tiene capacidad el Estado de pagarle a un maestro, que es otro tema, ¿verdad? El diputado Rayo cierra esta discusión. Solo que el señor Oliverio García ha solicitado la palabra también. Bueno, yo también coincido en que lo que debe haber es una dignificación de la carrera del maestro. Igual cuando pienso en el salario, como preguntaba la señora periodista, de un maestro, pienso en el salario de un policía y en las condiciones que un policía rinde y duerme y come y se realiza. Yo creo que lo que tenemos que hacer en Guatemala realmente es crear condiciones de dignificación de todos los servidores públicos, y especialmente de aquellas áreas sensibles en las que estamos realmente con un enorme déficit. Muchas gracias. Tiene la palabra el diputado Mariano Rayo para cerrar esta discusión. Sí, efectivamente, alrededor de la ley del magisterio no solo está esta misma, hay que ver también la ley de educación nacional, igualmente importante y necesaria. Jamás olvidar de que la primera instancia de educación de los niños no son los maestros y las escuelas, sino son las familias. Ahí es donde tenemos que trabajar también bastante. Y en relación a lo que los salarios y la dignificación del servidor público, sí, entonces tratemos la ley de servicio civil de una vez por todas, porque si no nos vamos a quedar siempre truncos pensando en un lado y el otro. Y en este sentido quiero introducir otro tema, el régimen de clases pasivas del Estado. Está quebrado, está subsidiado altamente, y no es correcto que quien sirvió a la nación por tantos años y pagó, hoy reciba jubilaciones paupérrimas que no valen nada en la economía. Gracias, diputado Rayo. Cerramos así este debate, y ahora la pregunta es directa para el presidente del Congreso y tiene que ver con las numerosas citaciones que se hace de ministros y viceministros al Congreso de la República por las diferentes bancadas, la gran cantidad de quejas que se expresan desde el Ejecutivo al respecto, y la pregunta concreta es, ¿esas citaciones, esas interpelaciones son efectivas? ¿Son meras formas de retardar el debate en el Parlamento o son más bien publicitarias? De todo un poco. Son necesarias. Además es un derecho constitucional que tiene un solo diputado puede citar a un ministro a una interpelación, y de acuerdo a la Constitución esa interpelación debe tener fecha dentro de las próximas 5 sesiones ordinarias, de manera que no es antojadizo cuando ponemos, y no puede anteponerse absolutamente nada una vez iniciada la interpelación, de manera que hasta que no termine la interpelación el Congreso no puede entrar a conocer nada. Creo que de alguna manera, dentro de las reformas que tenemos que hacer, y ya lo hablamos aquí, a la ley orgánica del Congreso, debemos ordenar las citaciones a los funcionarios, debemos crear métodos para ese tema, y en el tema de las interpelaciones hay que hacer cambios profundos, pero constitucionales. Por el momento es un derecho que tiene un diputado y tenemos que cumplir con lo que la ley nos manda. El señor Axip ha pedido la palabra, adelante. Concibo al Congreso como un organismo de Estado.
El Congreso no debe ser ni a favor del Ejecutivo ni en contra cuando haya aplanadora o cuando no haya aplanadora, y entonces la oposición es solo oponerse por oponerse. Entonces es un derecho constitucional del diputado la fiscalización, las citaciones y las interpelaciones, pero lo que no se vale es el abuso, cuando muchas veces buscan interferir para que no cumpla con sus funciones. Eso creo que hay que regularlo, hay que buscar el mecanismo para que se cumpla efectivamente con la función que constitucionalmente le corresponde al diputado, pero que esa fiscalización o esa citación busque de alguna manera que los funcionarios que están en el gobierno puedan cumplir, que haya un resultado. ¿Cómo garantizamos que esas citaciones, esas interpelaciones den un resultado pero en favor de la población? Porque al final el diputado tiene que actuar pensando sus acciones en la población, cómo va a beneficiar que haya mejor servicio, que las instituciones cumplan y llevar los recursos a la población. Gracias, señora Axip. La pregunta es si otro de los contendientes quiere hacer uso de su minuto. El señor De León, adelante. Gracias. Pues es evidente que hay una separación de los poderes del Estado, de hecho así lo marca la doctrina e históricamente así se conoce. Lo que es importante es que en la realidad, más allá del discurso, quienes estamos acá representando a los diferentes partidos políticos, hagamos una oposición seria. Desafortunadamente la realidad es que las interpelaciones se han manejado de una manera irresponsable y algunos de los partidos acá representados o algunos de los partidos acá representados se ha caracterizado precisamente por este tipo de interpelaciones que son mucho más políticas y mucho más mediáticas que con la responsabilidad con que debiera ser. La diputada Montenegro ha solicitado también la palabra. Adelante. Perdón. Realmente creo que la interpelación es un instrumento de suma importancia en el Congreso porque en el sistema semiparlamentario que tenemos nosotros coadyuva a mantener control y contrapeso al peso del Ejecutivo y permite la fiscalización para saber qué está haciendo el Ejecutivo. Pero efectivamente coincido en que ha habido excesos en muchas ocasiones y que sí tienen que haber regulaciones a futuro, por ejemplo una real causal, una temporalidad y darle más brillo al sistema semiparlamentario, ¿verdad? Que permita que realmente el organismo legislativo pueda ejercer ese contrapeso y tenga resultados. Por supuesto que será una cuestión de futuro, pero creo en ello. Muchas gracias a la diputada Ninette Montenegro. También el diputado Mariano Rayo ha solicitado intervención en este tema. Se insiste mucho del derecho de los diputados de interpelar, pero un derecho conlleva también una responsabilidad y esa segunda parte es la que no se ha ejercido. Ha sido precisamente la actual legislatura la que descubrió el filibusterismo parlamentario como método de entorpecer la agenda legislativa y eso hay que acabarlo. La utilización de los instrumentos y los derechos que tenemos los diputados para obstaculizar, buscar una prebenda e incluso llegar al chantaje. Eso tiene que acabar y eso se hace a partir primero de asumir responsabilidades y segundo de esos cambios legales que efectivamente los tenemos que llegar a hacer. Diputado Alejo, ¿cierra usted este debate? Perdón, el diputado Oliverio García ha solicitado la palabra. Gracias. La interpelación, al igual que las citaciones, son mecanismos políticos. La interpelación es un juicio político a un funcionario, a un ministro que se estima no ha cumplido con su trabajo. Y es tan eficiente la interpelación, a pesar de los problemas que han detallado mis colegas y los candidatos, que podemos sacar conclusiones, y le pongo el primer gobierno, el de Vinicio Cerezo, y el último gobierno, el de don Álvaro Colom, en la que nos damos cuenta que cada vez que llega un ministro al Congreso de la República y es interpelado, tal vez no se consigue el voto de falta de confianza, pero a los 2 o 3 meses ese ministro ya no está en su puesto. Algo sucedió entonces. Muchas gracias al señor. Ahora sí, diputado Lejos, es su turno de cerrar este debate. Otra vez contento con que los diputados aquí presentes de todas las bancadas coincidan con nosotros en que hay que cambiar el tema. Urge reformar la ley orgánica, en este caso el tema es constitucional. Que me alegra que el diputado sí va a llegar para que hablemos con seriedad el tema del abuso en las interpelaciones de algunas bancadas. Creo que es el momento y qué bueno que se reconozca donde se tiene que reconocer. Hay que hacer cambios. Una cosa es fiscalizar, ha tenido resultados. Vamos a volver a poner el ejemplo a la diputada Montenegro. Fiscaliza y jamás ha interpelado. Señores candidatos, vamos a hacer una pausa comercial en este momento. Volvemos dentro de muy poco para continuar con este gran debate de aspirantes a diputados al Congreso de la República.
Estamos de vuelta en este gran debate de candidatos a diputado al Congreso de la República y el turno de responder es para el señor Edgar Axip. La pregunta es, en distintos países se usan diferentes modelos para permitir la reelección de los diputados. ¿Está usted a favor de la reelección sin límite y consecutiva que existe en Guatemala o modificaría usted esa posibilidad porque sí o porque no? Sí, nosotros estamos planteando una reforma política y legal del Estado. No estamos de acuerdo con la reelección indefinida. Creemos que la representatividad debe darse en función precisamente de que la población pueda escoger a sus representantes, pero en igualdad de condiciones. Recuérdense que muchas veces cuando están en los cargos usan los recursos, tienen otras condiciones, entonces los candidatos que van por primera vez están en desigualdad y eso no permite. No tenemos un sistema electoral verdaderamente democrático ni representativo. Si queremos una verdadera democracia, tenemos que avanzar en eso. Creo que tampoco podemos hablar de hacer un borrón y cuenta nueva cada 4 años, porque hay buenos diputados, hay buenos legisladores que han hecho, pero lamentablemente no son todos. Entonces, ¿cómo hacemos para que la población pueda realmente tener diputados que los representen, que trabajen en función de ellos? Creo que eso es lo más importante. ¿Qué es lo que el pueblo quiere? ¿Cómo hacemos para que Guatemala avance y tengamos un sistema democrático verdaderamente representativo? Entonces, se ha terminado su tiempo, señor Axip. La pregunta es si los otros contendientes tienen alguna réplica que hacer a esta intervención del señor Axip. Oliverio García Rodas pide la palabra. Adelante. Sí, yo lo que considero que debe haber en Guatemala es, en esa modificación del sistema político, es llegar a la votación uninominal. Eliminar ya de por vida las listas de diputados y entonces el ciudadano va a votar por una persona determinada. Y si esta persona ha cumplido con su trabajo, podrá ser reelecta. Y si esta persona lo ha hecho mal, obviamente no se podrá votar con él. Por ejemplo, en los municipios de Guatemala tenemos poblaciones como Misco o Matitlán, que tienen muchísimos, yo no sé, Misco quizás más allá de 1 millón de habitantes, que bien podría elegir su propio diputado. Es decir, mi teoría es llegar al voto uninominal para que la población decida efectivamente si se reelige o no una persona. Muchas gracias al señor Oliverio García. También Jorge de León ha pedido la palabra. Coincidimos con la propuesta del voto uninominal, pero sí consideramos creo que hay que dar paso a esa renovación y por lo tanto nuestra propuesta se dirige a que cada diputado pueda ser electo una única vez. Diputado Rayo, perdón, el diputado Alejos ha solicitado la palabra. Adelante. Bueno, miren, en el tema Congreso, los constituyentes que hicimos y no se pudo, Oliverio se acordará, la elección para diputados debería ser a la mitad del periodo para no entrar jalados por el candidato a presidente. Estoy de acuerdo con el voto de ser por persona y no en grupo. Realmente es el momento, con todos los instrumentos que hay, realmente de fiscalizar quién trabaja, quién no trabaja. Hay que premiar con el voto y castigar no votando. Y realmente hay que tener temas profundos en la reforma en términos generales a la ley electoral y de partidos políticos. Reducir el número de diputados es importantísimo, pero sí creo en el tema de que hay que reelegir a los que trabajan y no votar por los que no trabajan. La diputada Ninette Montenegro ha solicitado la palabra. Sí, yo creo que un poco recordar, hace 4 años llegaron más de 90 colegas nuevos y realmente no sé qué fue el cambio sustancial que hubo con esas nuevas caras. Ahora habría que ver ahora, hay que probar. Luego yo creo que la reelección le permite a un diputado aprender. Y el Estado nos está apoyando a tener ciertas destrezas, cierta experiencia y cierto conocimiento que podemos transmitir. Y eso es muy importante. El Estado ha invertido en nosotros para que conozcamos cómo se maneja el presupuesto, los programas, las políticas públicas y otra serie de temas que son muy importantes. Entonces yo creo que si alguien ha hecho bien su trabajo, como bien lo dijo Oliverio, y por eso es importante reformar la ley electoral, deberían existir esas listas que permitieran a la persona elegir realmente directamente y no a través, como se hace hoy, ¿verdad?, por listas, por sábanas, efectivamente. Muchas gracias a la diputada Ninette Montenegro. ¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra? El diputado Mariano Rayo. El haber introducido desde mi exposición inicial el tema del voto uninominal, pues me congratula que volvamos a tratarlo.
Pero les quiero recordar precisamente que se me llamó la atención sobre que no había que hacer tantas reformas y tan grandes reformas constitucionales. Este tema que estamos tratando requiere una reforma constitucional. La eliminación de los listados, estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. De hecho, nosotros todos pertenecemos a un listado nacional. Entonces, estamos tratando temas sustantivos, necesarios y que nos tiene que llevar a decisiones valientes, definitivamente. Señor Axip, ¿cierra usted esta discusión? Bueno, qué bien que la mayoría está de acuerdo. Yo quisiera aprovechar esta noche como para que este discurso que hoy estamos planteando no se quede únicamente en esa parte política, sino que cuando estemos en el Congreso realmente le respondamos a la población y lo cumplamos. Yo escuchaba muy atentamente cómo el presidente del Congreso dice que hay una agenda y que haya acuerdos, pero tal vez lo que me preocupa es que esa agenda ha estado por muchos años y no se ha podido avanzar. Creo que ahora es una oportunidad de que el compromiso no sea solo con nosotros, sino sea con la población. Nosotros estamos proponiendo que se elimine el listado nacional para que haya representatividad, que sea uninominal la elección de los diputados y que sea distrital para que el diputado, como muy bien lo dicen todos aquí, rinda cuentas y la gente sepa a quién está eligiendo y qué está haciendo por ellos. Claudia, es el turno de plantear la siguiente pregunta. Muchas gracias. Es una pregunta para la diputada Ninette Montenegro. 4 de los ponentes que están acá presentes esta noche formaron parte de una legislatura comprometida en la aprobación de leyes que crearon la plataforma de combate a la criminalidad organizada. Una de las leyes que ha generado polémica entre jueces y fiscales es la de colaborador eficaz, mientras un grupo de ellos considera que los cabecillas de bandas o de organizaciones estructuradas puede ser beneficiado con la ley de colaborador eficaz, otro grupo no lo cree. Hubo una reforma sobre este punto, pero ¿cuál es la opinión de ustedes? ¿Debe ese cabecilla ser beneficiado como colaborador eficaz, sí o no? Bueno, esta iniciativa, esta ley, hoy es una ley de la Nación, provino del apoyo que nos dio en su momento la CICIG para que pudiéramos tener una herramienta desde el Estado para poder realmente ayudar a combatir frontalmente el crimen organizado, pero tomando piezas claves que pudieran dar información. Y por eso fue que se aprobó la ley de colaborador eficaz, estuvo a mi cargo. Yo soy la presidenta de la Comisión Sector Justicia y fui yo la que, pues no sola, por supuesto, conjuntamente con los demás miembros de la comisión, la aprobamos porque entendimos que era una herramienta útil. Por supuesto que las leyes siempre son perfectibles, ¿verdad? Son dinámicas y hay cosas que pueden ser reformadas, pero sigo creyendo que es importante y necesaria. El señor de León solicita la palabra. Adelante. Gracias. En el tema de esta ley, creo que es importante establecer, y ojalá que los resultados se den y estén a la vista de todos. Sin embargo, creo que hay que tener mucho cuidado por ese tipo de legislación casuística que nos ha caracterizado y por esa tendencia a copiar otros estilos de leyes. Aristóteles lo dijo hace muchísimos años: el derecho no es como el fuego, que arde igual en Persia que en Grecia. Y este mensaje debemos tenerlo muy claro. No basta con copiar otras leyes y con imitar otras legislaciones, porque no necesariamente el resultado está garantizado. Ojalá que por el bienestar de la certeza jurídica y de la lucha contra la impunidad, esta ley diera los resultados esperados. Muchas gracias al señor Jorge de León. El diputado Mariano Rayo ha solicitado la palabra y quisiera recordar la pregunta: ¿debe un cabecilla de una organización criminal ser beneficiado como colaborador eficaz, sí o no? La vigencia de la entrada en vigencia de la ley de colaboración eficaz al tiempo ha demostrado la necesidad de hacerle unos ajustes. Creo que los casos de alto impacto donde el colaborador eficaz ha tenido una participación ahí nos ha demostrado la necesidad del ajuste. Y aquí no hay que ver solo la figura del colaborador eficaz, hay que verlo cruzado con la ley contra la delincuencia organizada, porque también ahí hay una referencia explícita al tema de la colaboración fiscal. A su pregunta muy concreta, Claudia, si un cabecilla puede beneficiarse, yo diría que sí, pero tiene que tener atenuantes, tiene que tener condicionantes y no puede ser absoluto. Muchas gracias. También el diputado Roberto Alejos ha pedido uso de la palabra. Miren, esta ley se aprobó por consenso realmente con la idea de utilizar al pez chico para
atrapar al pez grande, esa es la idea. Normalmente se juzga solo a los pequeños, no se llega a los grandes, y si el cabecilla tiene a uno más grande que delatar, bienvenida a su colaboración eficaz. La historia de juzgar a esta legislatura, hemos sido duros, la ley de extinción de dominio, el tema de esta ley de colaboración eficaz, hemos tenido leyes como la de obstrucción de justicia, que el presidente de la República nos la vetó, y que ahora no tuviéramos ese problema entre la CICIG y los jueces si la ley hubiera entrado en vigencia. Señores, llegamos así al final de esta ronda de preguntas. Vamos a hacer una pausa comercial y vamos a invitar a nuestra teleaudiencia a que se contacte con las redes sociales para conocer cómo están reaccionando muchísimos guatemaltecos ante las respuestas de los candidatos a diputados. Hacemos una pausa y volvemos dentro de muy poco. Debate de candidatos a diputado al Congreso de la República con la ronda final de participación. Y le invitamos a nuestra teleaudiencia a participar en las redes sociales de Facebook y de Twitter, en donde ustedes pueden encontrar una gran cantidad de reacciones de guatemaltecos que están escuchando lo que dicen los candidatos a diputados. Claudia, nos resta ofrecerle a cada uno de los aspirantes un minuto para concluir con su intervención y hacer su propuesta concreta al electorado guatemalteco. Palabras finales y vamos a empezar con el señor Jorge de León de Creo. Gracias. Hoy, guatemaltecos, estando a escasos días de que finalice el proceso electoral, usted tiene la hermosa oportunidad de decidir cuál es el futuro que quiere para el Congreso de la República y para sus hijos y Guatemala. Hoy lo invito a que indague sobre las diferentes propuestas y sobre todo a todas aquellas personas que estamos aspirando a un cargo de elección popular. De usted decide el futuro que quiere para su país, y en el caso de nuestra propuesta concreta de Creo, nuestro formal compromiso es de no continuar con el mismo juego que se ha seguido realizando y llegar al Congreso de la República y cambiar las reglas del juego. Muchas gracias. Muchas gracias al señor de León. Es el turno de Edgar Axip del partido Líder. Adelante. Yo le quiero hablar a Guatemala, que hoy nos ha dejado entrar en su casa. Nosotros en el Partido Líder entendemos la preocupación de la población y por eso planteamos todo un programa de gobierno que viene desde las comunidades. Tenemos una agenda ejecutiva y una agenda legislativa. Yo tengo más de 15 años de gestión pública, de conocer el país, recorrer las comunidades y conocer el gobierno, y le quiero decir que no voy a ir a aprender al Congreso, que voy a llegar a trabajar y a representarlo a usted, a las comunidades y a la población que no tiene voz, y le quiero decir que va a tener un representante en el Congreso y que el partido, que es un partido del pueblo, Partido Líder, va a trabajar por la necesidad de nuestra gente para ver un Congreso que verdaderamente trabaje en función de la población. Muchas gracias. Es ahora el turno del señor Oliverio García de Partido Patriota. Bueno, yo lo que represento en este debate, en este foro, pues es un equipo de trabajo conformado por muchísimos profesionales, por gente capacitada, por gente honesta, por gente con experiencia que está dispuesta a seguir trabajando duro por el país. Y teniendo en cuenta eso, hago una cita final que dice: pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Creo en la severidad de la ley, porque la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores, los desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros. Esto no lo digo yo, lo leí de la Biblia. Gracias. Muchas gracias. Gracias, diputado Oliverio García Rodas. Es el turno de Mariano Rayo, diputado del Partido Unionista y aspirante también a una curul en la siguiente legislatura. Muchas gracias. Aquí estamos quienes encabezamos el listado nacional, pero no nos olvidemos que la gran mayoría de diputados son distritales. Ellos con nosotros formamos un gran grupo. Tal vez la lección, más allá de las ideas expresadas, las voluntades expresadas, es que vamos a tener que hacer un ejercicio todos enorme de tolerancia, de humildad, de búsqueda de consensos.
Ninguna bancada, ningún bloque probablemente va a tener una mayoría suficiente para hacer por sí sola lo que ha expresado hoy aquí. Hoy hemos dado un primer paso, pero después del 11 de septiembre tenemos que empezar a trabajar precisamente en mucho de lo que hoy hablamos, en mucho de lo que hoy ofrecimos, en mucho de lo que hoy tuvimos la intención de decirles a ustedes. Ese ejercicio de cabildeo, de tolerancia, de consenso político es el reto más grande que tenemos, no solo los que estamos en este foro, sino... Señor Rayo, gracias por sus palabras y es el turno ahora de la diputada Ninette Montenegro. Bueno, yo quisiera hacer un llamado a la población para que este 11 de septiembre vote con objetividad, para que nos den su voto en base a que no hemos hecho prédica, hemos dado resultados convincentes. Ustedes los han visto nuestra fiscalización, nuestro trabajo que implica desarrollo humano sostenido para la sociedad. Hoy día, muchísima compra que se hace del Estado, 84% se hace por excepción, es decir, no se usa la ley de contrataciones y los funcionarios deciden quién es la empresa que debe contratarse y muchas veces puede ser de cartón. Hoy día también, 60% de las políticas públicas no se definen a través del Sistema Nacional de Inversión Pública, en forma clientelar, sobre todo los fondos sociales deciden a quién le dan, a quién le quitan y no hay políticas públicas. Juntos podemos trabajar. La ley de fideicomiso público, el control a las ONGs y sobre todo también el control a los organismos internacionales. Nosotros queremos seguir trabajando con una bancada fuerte, grande, que pueda ayudar conjuntamente con los demás que están aquí. Muchas gracias a la señora diputada Ninette Montenegro. Es el turno del señor Roberto Alejos de la coalición Gana y UNE. Bueno, probablemente usted que nos está viendo sea de los que piensa que el Congreso de la República no lo representa. Probablemente es de los que usted piensa de los que no todos los diputados y diputadas trabajan. Y tiene toda la razón, no todos los diputados y diputados trabajan. Aquí suena hasta ridículo decir que nos ponemos de acuerdo y que estamos de acuerdo. Los que estamos aquí estamos de acuerdo en una agenda consensuada. Tenemos desacuerdos en el contenido de cada una de las leyes y lo que tenemos que buscar es cómo nos sentamos, dialogamos, platicamos y nos ponemos de acuerdo por el bien de Guatemala. El 11 de septiembre hay que votar por aquellos que han demostrado que a través de acuerdos de trabajo honesto y sincero se puede salir adelante. Realmente Guatemala es una sola y necesita de todas y todos sus guatemaltecos. Señores candidatos, no nos queda más que agradecer su participación en este que es un ejercicio democrático y que le permite a la ciudadanía conocer los diferentes puntos de vista de las fuerzas políticas que proponen a candidatos a diputado al Congreso de la República. Buenas noches para todos y a usted lo invitamos a que nos acompañe a la discusión en el postdebate. Que descanse.